Hola, buenas tardes, Guille, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente, un lunes más de estudio bíblico. Y aquí estoy a su disposición para las dudas que tengan. Empezamos de una vez, ya saben la dinámica. Hay dos en internet, vamos a empezar por allá. Hola, Guille, nos pregunta Daniel desde Chile. Quiere saber, hola, buenas noches, tengo una pregunta con respecto al siguiente pasaje. Y habla de Lucas 13:24. Ajá. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Daniel quiere saber cómo saber si soy o no de los que están intentando entrar y que no podrán. Ujú. Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa puerta es tan angosta que es imposible que tú la cruces en tus propios medios. La puerta, Jesús dijo también en Juan 10, yo soy la puerta, el que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Él usa este tipo de alusiones a metáforas que nosotros podamos entender para que nos demos cuenta de que en la vida cristiana es imposible en nuestras fuerzas obtener el favor de Dios, obtener la gracia de Dios, obtener un propósito dentro de su carrera. Es tan estrecha que no cabe nada de nuestras estructuras del pasado, sino que debemos confiar únicamente en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo sé yo que estoy en ese camino? Bueno, porque he nacido de nuevo. Al nacer de nuevo, yo sé que he sido contado dentro de los elegidos de Dios. Dice la Biblia que por gracia soy salvos, no por tus méritos. La puerta es tan angosta que tiene que ser la gracia de Dios la que me salve. Y dice que esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras. Todas nuestras estructuras tienen que ser echadas afuera para poder cruzar esa puerta. Es tan angosta y ese camino es tan estrecho que ninguna filosofía humana cabe, ninguna muestra de bondad, de humanismo cabe, sino solamente tomar la palabra de Dios como la única verdad que te hará entrar a ese lugar que la puerta promete. Y ya en la vida cristiana, pues todo se resume en la obediencia. Una vez has cruzado esa puerta, mantenerte en el camino es básicamente seguir la guía de Dios. Dice la Biblia que ninguno, por torpe que fuera, se va a extraviar sobre la base de que sea obediente, que siga las instrucciones. Esas instrucciones van a guardarnos a nosotros por sendas de justicia. Vamos a tener una invitación constante a tomar lo cojo y presentarlo delante de Dios para que Él lo sane y no sea que esto nos saque del camino. Entonces, ese camino también es estrecho en el sentido de que no cabe en nuestra filosofía tampoco. Y así es que, primero, para saber si he cruzado la puerta, debo nacer de nuevo y para andar en el camino, debo vivir en obediencia. Ujú. Ok, una segunda pregunta de Andrea que nos escribe desde Venezuela y ella quiere saber, mi pregunta, en la iglesia de la primera generación habían hombres inyectando falsas doctrinas al trabajo de Pablo. Ujú. Ella quiere saber cómo estar alerta a esos ataques, especialmente a los que estamos en diferentes países. Sí, lo bueno es que el Señor pues ha provisto en su iglesia de todo lo que necesitamos. Así como hay falsos maestros, pues Dios tiene cuidado de ponerte en un lugar donde estás bien nutrida. Y lo que tienes que guardar como discípula de Cristo es un celo por la palabra de Dios. Tener cuidado de seguir hombres y mantenerte siguiendo a Cristo en todo momento. La Biblia habla en Hechos 17 acerca de una iglesia que estaba cerquita de Tesalónica, la iglesia de Berea. Y Dios exalta a la iglesia de Berea aquí en la narración, porque dice en boca de Lucas que cuando ellos llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos, que era un poco su modo de operación, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es curioso que use la palabra nobleza en un creyente, es decir, su calidad como creyente era mejor.
podríamos decir, es que si yo tuviera un corazón más profundo y si Dios hubiera calado más profundo en mí el día que nací de nuevo y me hubiera dado un depósito más grande, tendría más lugar y más espacio para mayores tesoros, porque yo veo que otros creyentes son más profundos que yo, etcétera. Pues realmente, cuando Dios exalta la nobleza de un creyente sobre otro, en este caso los de Berea sobre los de Tesalónica, lo que está diciendo es que ellos tenían un atributo increíble, y era que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, al igual que los de Tesalónica, con toda solicitud, lo cual es increíble. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ellos no estaban siendo simplemente oidores de lo que se les decía, sino que hacían su trabajo en privado. Cuando un creyente hace su trabajo en privado, de permitirle a Dios que lo guíe en su tiempo de lectura bíblica, entonces Dios va a mantenerse iluminando la enseñanza. Por eso este tiempo de preguntas y respuestas es bien útil, porque aquí es donde debemos traer lo que no entendemos o lo que no nos cuadra con lo que estamos leyendo, o las situaciones que del todo no encontramos nosotros respuesta en la palabra de Dios, y el compromiso mío de quien esté enfrente es responder con la palabra de Dios, no responder por responder o no tomar lo que me parece que puede ser la respuesta. Hay una gran responsabilidad al abrir la Biblia y tratar de responder una pregunta. Y es el hecho de que Dios está hablándole a la persona con la respuesta que Él mismo proveyó en su palabra. Entonces, ¿cómo mantenerse a salvo de este tipo de corrientes? Pues usar la palabra de Dios. Ya no ser niños inconstantes en cuanto a la alimentación, sino mantenerme en un sentir de que sea indispensable la nutrición que proviene de la palabra de Dios y un sentido crítico detrás de todo lo que estoy escuchando, no un sentido de incredulidad en sí, pero sí un sentido crítico. Por ejemplo, yo les recomiendo cuando está el tiempo de predicación, o si están viendo la prédica en la casa, como quieran, seguir la prédica con la Biblia abierta, seguir los versículos uno a uno, tener una libreta a mano e ir anotando y tratar de permitirle a Dios que Él hable a través de su palabra y no solamente, además esto va a ayudar muchísimo en la concentración, esto va a permitir pues que estemos metidos en un estudio y no solamente en un cine donde estamos con los oídos atentos a que se nos entregue, sino que estamos siendo partícipes de un proceso de entrega y recepción de lo que estamos estudiando. Entonces, pues como primer punto es mantenerte tú en la palabra, permitiéndole a Dios guiarte, y Él no va a permitir que haya distracción en ese camino. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta que tengan allá? Rodri. Hola. En Salmo 131:2 dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. No entiendo qué es lo que quiere decir. Lo que hablaba yo ahorita acerca de la necesidad de dejar de ser niños y crecer, tiene que ver todo esto es una figura literaria que Dios usa para darnos a entender el deseo que debemos tener por la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Es decir, que como niños recién nacidos debemos desear la leche espiritual no adulterada. Entonces, en este salmo lo que estás viendo es la expresión de un creyente con una profundidad impresionante que habla también de una forma muy artística acerca de muy poética, acerca de lo que le quiere expresar a Dios. Y dice que como un niño que ha perdido su fuente de sustento inmediata. Sí, viste que cuando un niño nace, pues inmediatamente recibe pecho, hasta el día, usando un término bíblico, es que él es destetado, hasta el momento en que él ya no tiene esa primera fuente y ahora él tiene que hacer algo para esforzarse y recibir alimento. Entonces él dice, mi alma tiene tanta sed de ti que no logro acallar mi hambre, no logro saciarme con nada.
necesito la alimentación que tú me das. Ese debe ser la actitud diaria. Un creyente al amanecer en la mañana debería amanecer así, con esa hambre, ese deseo de. El niño destetado tarda un periodo en aprender que ahora tiene que alimentarse de otra forma y empezar a tomar sus nutrientes, pues esforzándose, no sé, usando sus manos, masticando, todo lo demás, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo 3 preguntas. Perfecto. Un paréntesis nada más. Es extraño que siempre pregunten las mismas personas. Tengo 2 teorías. Una, bueno, 3. Una, que son los más rápidos en llegar al micrófono y dejan a los demás sin la oportunidad. 2, son los únicos que leen. Por lo menos leen anotando y queriendo. 3, son los únicos que no entienden. Todos los demás ya son maestros. Bueno, una cuarta para el beneficio de los demás. Nos da pena caminar hasta el micrófono y exponerme, a lo mejor me da ciertos nervios. Entonces, revisen cuál es la razón de que los que preguntan sean los mismos. Ahora, no quiero que el otro lunes todos vengan a preguntar cualquier cosa. O sea, las preguntas tienen que provenir de la sed, ¿ok? Y además no me hagan la trampa de que no preguntan el lunes y luego me bombardean con WhatsApps. Ya a muchos les estoy diciendo pregunta de célula, pregunta de célula, pregunta de célula. Aquí no hay preguntas y luego en mi WhatsApp hay 300. Ok, Mica, dime. Quería saber por qué cuando Dios manda a Israel a agarrar maná todos los días, les dice que el sábado tienen que agarrar doble porción para no agarrar el domingo. Tienen que recoger doble porción. Porque él tenía un propósito con Israel en esta figura también que él da con el maná. Quería invitar a Israel a entrar en el reposo no solamente del día per se, el sábado, que es el día que ellos celebraban por institución como el día de reposo, un día dedicado únicamente a compartir en el estudio de la palabra de Dios y a compartir en familia. Ese día era necesario que se identificara que si había una fuente de sustento para mí, iba a provenir del Señor. Entonces, si recogían de domingo a jueves, doble porción, se iba a podrir y echar gusanos y ratones, dice. Pero curiosamente, si recogían viernes, debían recoger doble porción. Entonces, mi alimentación del sábado dependía de que la palabra de Dios se cumpliera. Y curiosamente se cumpliera en condiciones anómalas, porque la misma palabra el jueves hacía que se pusiera mala y el sábado hacía que estuviera fresca. Por otro lado, nos da una enseñanza de que la alimentación física y la alimentación del alma es constante. El hecho de que ayer hayas comido muchísimo el desayuno no dice que ya hoy no vas a comer, ni mañana, sino que es un proceso diario. Entonces, el hecho de que haya que recogerla de domingo a jueves, a viernes sin excepción, les daba a ellos a entender de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y esa palabra debía ser recogida también con esa constancia. El día de reposo, pues, se asume que ellos no solamente no la recogían porque ese día descansaban de la palabra de Dios, sino al contrario, ese día estaban abocados por completo a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Tienes otra? En Éxodos 20:4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No entiendo. Es parte de la ley. Le estoy diciendo, no se hagan esculturas, imágenes de nada que esté en el cielo, ángeles, estrellas, soles, nada de la tierra, ningún animal, dioses, corderos, becerros, como llegaron a ser. Entonces, básicamente es una instrucción. O sea, las imágenes, por implicación, ellos las hacían para adorarlas, para rendirles tributo, para esperar algo de ellas, para orar, para encender incienso a ellas.
Lo que está diciendo es, cuidado con la idolatría. El día de reposo para santificarlo. Ese es el domingo. En nosotros, ¿cómo sería ese día? O sea, yo entiendo que toda la semana están recogiendo maná y lo comparan con la Sí. palabra. Entonces, el domingo, ¿cómo sería? Uno No, en realidad habla del sábado en la ley, no habla del domingo. El domingo, de hecho, es el primer día de trabajo. Domingo es lunes. ¿Ok? Es bien amplia la respuesta, no quisiera darla de manera superficial, pero básicamente la instrucción es, cuídate de tener delante de ti siempre el reposo en la palabra de Dios. Entra constantemente al reposo de la fe. En todo el Nuevo Testamento, de todos los mandamientos que hay en la ley, el único que no se refuerza es el guardar el sábado. Al contrario, más bien empieza a verse una marca que prende cierta luz sobre el domingo. ¿Ok? No que haya que guardar el domingo, alguien tiene que trabajar el domingo y pues debe hacerlo si no tiene mejores condiciones que eso, mientras Dios da la gracia. Pero el día per se, Jesucristo mismo vino a decir que el Hijo del Hombre era Señor del día del reposo. Y en el día del reposo Él hizo, no todos los milagros, pero sí muchos de los milagros que hacía, dando a entender de que Israel había hecho del medio un fin, había hecho el cumplir la ley como el fin, cuando el propósito no era ese. El propósito era poner la confianza en aquel que nos invitaba a reposar en sus obras, como también Dios reposó de las suyas. Es el propósito del día. ¿Ok?